Muy buenas tardes, distinguidos alumnos. En esta ocasión y en esta clase vamos a tener la oportunidad de poder revisar otra de las áreas más importantes que tenemos que ver en la actividad psíquica, y es la sensopercepción. Esta posibilidad compleja en su situación psíquica está abarcando dos términos: la sensación y la percepción. La integralidad de aprender la realidad a través de estos dos tipos de mecanismos, los cuales vamos a desarrollar. Esta clase está dividida, o esta unidad temática está dividida en dos clases. En esta primera vamos a hablar de lo que es la sensopercepción, vamos a realizar definiciones sobre ella, vamos a quedar muy clara la actividad que tiene, vamos a comprender cómo funciona normalmente en las personas y vamos a hacer algunas reflexiones en función de que es una experiencia muy interesante que va haciendo que conozcamos el mundo en su integralidad, que vayamos aceptando la experiencia que vivimos como algo muy personal y algo muy relacionado con nosotros mismos. En ese sentido es de que la primera parte la he denominado introducción, generalidades y reflexiones. Y la segunda parte de la clase de sensopercepción serán las alteraciones de esta importante experiencia de la actividad psíquica humana. Muy bien. Dentro de las generalidades podríamos decir que la sensopercepción está refiriéndose a que vivimos en un mundo que de una manera instantánea y simultánea nos presenta un sinnúmero de estímulos, de experiencias, de situaciones que invaden nuestros sentidos, nuestro aparato sensorial, que está recibiendo sensaciones y percepciones que buscan simultáneamente abrirse camino para llegar a esta parte de la conciencia que va a poder obtener esa información. Y obviamente, al decir conciencia, no estamos determinando la capacidad de darnos cuenta de lo que nos ocurre. Esta experiencia está hablando de una forma en la cual unitariamente todo va llegando a nuestro sistema consciente. Nos tendremos que percatar entonces que somos una importante experiencia que va recogiendo toda la información de una manera simultánea. He ahí lo complejo y lo importante de lo que es la sensopercepción. Todos los impulsos, las emociones representan una zona interna de lo que vivimos. Y para la conciencia están dadas desde adentro. Toda esa subjetividad viene de una intimidad. Y esto hace que lo conozcamos como los contenidos subjetivos del sujeto. Esto es algo que va matizando lo que nosotros aprendemos y lo que nosotros conocemos de nuestro entorno. Si bien vamos a tratar de referirnos que la percepción capta para la conciencia todo lo que está fuera y frente a nosotros, la sensopercepción, la percepción va a ser lo que nosotros tenemos como algo que está fuera de nosotros y que debe ser aprendido y debe ser conocido. Pero no podemos hacer a un lado la subjetividad de esta experiencia. Y esto es algo que lo vamos a llevar como reflexiones, pero básicamente vamos a entender que la sensopercepción es la captación de lo que está afuera y esa situación se denomina la objetividad de la atención de la realidad. Entonces, la percepción posee el carácter de objetividad porque está recogiendo la información y la vivencia de lo que está a nuestro entorno, a nuestro alrededor, como dice el texto, por fuera y delante de nosotros. Entonces, un término muy interesante es que el fenómeno de la percepción es la posibilidad de hacer consciente el mundo que nos rodea, el mundo externo. Ahora bien, estos contenidos de las percepciones muestran una importante multiplicidad en sus formas y mecanismos por los cuales va llegando a hacerse consciente.
Entonces, son captadas por la conciencia todos los estímulos y todos los eventos, pero a través de la sensopercepción se pueden diferenciar las diferentes cualidades que tienen que ver con esta experiencia sensoperceptual. Estas sensaciones, pues, provienen de los influjos del mundo exterior, lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros estamos escuchando. Por lo tanto, la sensopercepción y sobre todo las sensaciones descritas íntegramente como tales pueden llegar a través de las ondas electromagnéticas, de ahí la situación de la vista, de las vibraciones del aire, que va a estimular el auditivo, las estimulaciones químicas que van a determinar gusto, sabor, el olfato, y las estimulaciones mecánicas que tienen que ver, obviamente, como ustedes saben, sobre el sistema táctil, de presión, calor, dolor, en fin. Entonces, las sensaciones están siendo mediadas para poder ser integradas hacia la percepción por el sistema sensorial. Por lo tanto, nosotros tenemos que referirnos a un sistema de sensorial indemne, íntegro, y este sistema sensorial es capaz de captar toda la información externa y luego hacerla una vivencia a través de la percepción. Y entonces nosotros captamos la naturaleza. De esta manera podemos decir que la función de la percepción es entonces conocer, pero como interviene también la memoria, podríamos decir de forma apropiada que también es el de reconocer un objeto, ¿sí? Una experiencia, un evento. Puesto que este proceso cognitivo sucede tan rápidamente, no podemos darnos cuenta de que cada acto de percepción supone una serie de complejos pasos mentales internos que nos ayudan a comprender mejor lo que nosotros estamos conociendo a través de esta compleja estructura y experiencia sensoperceptual. A través de todos los eventos que ocurren al unísono, estamos conociendo la realidad. Y esto es muy interesante porque tenemos que percatarnos que todo está llegando de una manera unitaria. Este es un objeto de conflicto para la ciencia porque no se sabe cómo puede al mismo tiempo recibirse tanta información. Y esto es algo que tendríamos que reflexionar en las siguientes diapositivas. Los estímulos actúan sobre la naturaleza. Todos los estímulos llegan sobre la naturaleza, pero la naturaleza en sí no tiene conciencia de lo que está llegando. En cambio, los seres humanos tenemos conciencia de que estos estímulos nos están invadiendo y por lo tanto llegamos a tener una experiencia que llamamos una vivencia. Un solo estímulo no va a producir una vivencia. ¿Qué es lo que va a producir la vivencia? Lo que llega a la conciencia en sí son configuraciones globales de múltiples sensaciones. Entonces, esta forma de recibir unitariamente la información, al mismo tiempo estamos viendo, estamos escuchando, estamos sintiendo, estamos conociendo el mundo en toda su expresividad de manera unitaria, que es algo que la ciencia dice, ¿cómo puedes recibir así el sistema sensoperceptual toda esa información? Probablemente porque las neuronas que van a recibir la información actúan a través de columnas. Una columna para la visión, otra columna para integrar la audición, otra columna para integrar la parte sensorial, y todas las columnas al unísono están llegando a la corteza y a la conciencia a través del sistema sensoperceptual. Esto es algo que todavía nos pregunta en esa increíble capacidad de ver el mundo y captarlo al mismo tiempo que están sucediendo las cosas. Vamos integrando este tipo de experiencia conceptual, y es una cosa muy interesante. De esta manera, hace muchos años los alemanes expresaron una palabra que llamaba Gestalt y decían que las percepciones tienen un carácter de Gestalt. Esto es la antesala de lo que ahora llamaríamos la experiencia unitaria de la conciencia. Por lo tanto, Gestalt significa forma o figura.
Esto significa que es la integración de las sensaciones y de esta manera se va dando la percepción. Esta forma unitaria global ya se estaba viendo a través de este término a los alemanes hace muchos años, la forma o la figura, que es algo que nos permite integrar toda la sensopercepción. Actualmente podríamos denominarla con propiedad, como lo han mencionado los neurocientíficos actuales, la forma unitaria de captar el mundo a través de la sensopercepción y integrado a la conciencia. Entonces, esa es la palabra de Gestalt. De esa manera llegamos a este entrecomillado que me parece muy interesante, que dice que las sensaciones son necesarias para el conocimiento de la realidad, pero no suficientes. Porque la forma en la cual se llega a tener todo el conocimiento de lo que está ocurriendo es a través de la actividad cortical, no solamente sensorial. Y entonces la percepción y la integración. Por lo tanto, de manera muy interesante se dice, las sensaciones son necesarias, pero no suficientes para la sensopercepción. Entonces, las sensaciones proceden del mundo exterior, nuestro sistema sensorial va a captar. Estos estímulos tienen que llegar de una forma global, llamado Gestalt, y de esta manera se convierten en vivencias y de esta forma también tenemos el conocimiento unitario de la experiencia a través del sistema sensoperceptivo. Entonces, remarcando las definiciones y en esta parte de generalidades, podemos decir que la percepción capta para la conciencia todo lo que nos rodea. Otro término apropiado es decir que el fenómeno de la percepción es el de la concienciación del mundo externo. Es decir, hacerlo consciente, darnos cuenta, percatarnos. Y es el vehículo por lo cual va a llegar todo el mundo que nos rodea y toda la naturaleza a nuestro sistema consciente. Por lo tanto, podemos dividir este complejo sistema en un estímulo, la naturaleza que imprime experiencias sobre o lo que ocurre sobre el ser humano, la sensación que está mediada por los receptores del sistema sensorial y la percepción, que es la conciencia del mismo. Entonces, el estímulo produce una serie de eventos a través de los diferentes canales y estos receptores captan los estímulos y estas sensaciones sensoriales van hacia la conciencia a través del sistema perceptual, que ya es la actividad de integración cortical de todo el sistema sensorial. Y la percepción entonces hace que tengamos conciencia del mundo externo. Y esto va ocurriendo de esta forma y de esta manera. Desde un punto de vista totalmente pragmático, entonces el estímulo, la sensación, la percepción van en el camino y llega a la conciencia. Ahora, una persona puede tener una integralidad en sus sistemas de receptores, su sistema sensorial puede estar muy bien, pero la integración puede fallar. Entonces, hay alteraciones en las sensaciones y hay alteraciones en las percepciones. Uno puede ver, por ejemplo, una fotografía, pero podría no interpretar lo que está expresando esa fotografía. Uno podría escuchar algo, pero no podría reconocer lo que está escuchando. Entonces, a veces podemos ver, o podemos mirar, pero no vemos. Podemos oír, pero no captar el significado de lo que estamos viendo. Entonces, eso es algo que vamos a desarrollar pues en la siguiente clase al hablar de la alteración que tiene que ver, pero como ven, al separar en los receptores en sensación y en percepción, estamos hablando de dos áreas que pueden tener sus propias alteraciones y sus propios problemas. Entonces, al definir ya lo que es la sensopercepción, es un proceso de captación de los estímulos que llegan de los diversos receptores y tienen dos componentes, la sensación y la percepción. La sensación es el producto no interpretado de la estimulación de un receptor,
a través de la experiencia de la naturaleza sobre el organismo. Y la percepción ya es la organización y la interpretación de estos datos sensoriales que van llegando a la parte consciente mediante su asociación y comparación. Por lo tanto, para que se produzca la sensopercepción, tiene que haber no solamente el estímulo, no solamente la sensación, también tiene que ver la memoria, tiene que ver las motivaciones, las emociones que van matizando todo el tema perceptual. Entonces, cuando vayamos a las partes de las reflexiones, yo voy a matizar a través de algunos conceptos esta forma en la cual la subjetividad, la biografía, la experiencia de cada persona puede matizar un poco esta forma de captar las cosas y darles un sentido también. Y de esta manera vamos a ir un poquito más allá en una actitud reflexiva, más que todo como una formación para ustedes. Entonces, la percepción tiene mucha influencia porque además de determinar las características de los objetos o representaciones mentales de estos objetos, como su color, la forma que tienen, el tamaño, si son ácidos, si son duros, el pensamiento que sigue al fenómeno de la percepción también juzga si las cosas que percibimos son agradables o desagradables. Esto es interesante en el sentido de que ya esta experiencia compleja, biográfica, emocional, de la memoria y todo esto, va teniendo una incidencia sobre lo que percibimos. ¿Ya? Por lo tanto, podemos tener cierta predisposición para dar por agradar de algunos objetos, porque así los hemos vivenciado, también pensamientos relacionados con este o al contrario, dar por sentado que algo es desagradable o feo por lo que hemos ido construyendo nosotros en nuestra experiencia también emocional, en nuestra experiencia personal y en lo que hemos vivido. Generalmente ignoramos o prestamos poca atención a lo que percibimos como ni agradable ni desagradable. Lo que es neutro no llama nuestra atención, por lo tanto es más difícil que todo lo podamos integrar y que llegue de una forma directa hacia el sistema perceptual, básicamente. Pero acá ya nos vamos matizando lo que conocemos y lo que vemos sobre esta forma subjetiva de filtrar un poco la forma en la cual nosotros aprendemos la realidad. Pero si nosotros nos damos cuenta, los juegos sensoriales no están marcados por la belleza o la fealdad, por lo agradable o desagradable, el atractivo o carencia de atractivo. Es el pensamiento que va integrando y va juzgando y clasificando este modo de recibir la información a través del sistema sensoperceptual y orientar así nuestras respuestas emocionales y nuestras respuestas hacia el mundo externo de lo que estamos recibiendo del mismo. Entonces hay una forma en la cual nosotros vamos a entender el mundo y vamos a responder por este marco también conceptual que se puede hacer. Cuando examinamos de una forma detenida este complejo proceso que llamamos sensopercepción, nos damos cuenta entonces, nos percatamos de que actúa sobre una base de información que nosotros ya previamente la hemos ido almacenando en nuestra mente a través de nuestras experiencias. Esta forma de matizar son a través de hechos biográficos que inducen a nuestra mente a generar razones que explican por qué creemos que algo que percibimos es hermoso o es feo. Aquí está esta parte subjetiva que llamamos otro importante problema para el abordaje de la mente como tal, en función de entender de qué manera cada uno de nosotros percibe la realidad de una manera muy especial y muy singular. Si nosotros vemos a través de la ventana algo y le pedimos a otra persona que nos describa lo que está viendo y a otra persona, tendremos diferentes matices del mismo hecho, de la misma experiencia sensoperceptual. Alguien podrá hacer mayor hincapié, por ejemplo, si ve la calle y dirá, yo veo árboles aquí, veo un jardín, en fin, podrá matizar y esa sensopercepción nos dará la idea
de un tipo de información y otra persona podrá más bien ver a las personas, la interacción que tienen, características, peculiaridades de ellos, y también tendrá una forma de ver la realidad a través de este complejo sistema sensoperceptual, pero matizado de estas circunstancias subjetivas, ¿sí? Y esto es más para reflexionar y hacemos algunos cuestionamientos, porque podemos señalar que aunque creamos que las características que atribuimos a los objetos y las experiencias son parte de los objetos mismos, grande, pequeño, delicioso, desagradable, armonioso, discordante, si nosotros nos hacemos un examen más concienzudo, más atento, vamos a ver que estas atribuciones también en parte son artificiales y personales porque está matizando esta manera subjetiva de entender la realidad, ¿sí? Y de esta forma, entonces, nosotros vamos creando ciertos conceptos y vamos dando ciertas respuestas. Por lo tanto, en estas últimas diapositivas quiero hacer reflexionar sobre la necesidad de ser lo más objetivos posibles y evitar prejuicios y evitar situaciones que nos hagan entender mal lo que percibimos y que nos hagan dar respuestas inadecuadas. Esto es más para la búsqueda de la formación de una mayor objetividad en el conocimiento y en la construcción de la realidad. Recordemos entonces cuán tan a menudo estamos en desacuerdo con lo que es bello, con lo que es feo, con lo que es delicioso o con lo que es rechazable, con lo que consideramos agradable o desagradable. Eso lo vemos en nuestra vida cotidiana. Una determinada obra de arte, una canción, algún tipo de experiencia puede ser vivida de una forma diferente por uno o por otro sujeto. Y por ese motivo decimos, cada uno tiene una forma diferente y especial de poder manejar el conocimiento de su realidad y de su entorno. Con frecuencia, las opiniones que tenemos, que se han realizado a través del sistema perceptual y el conocimiento de nuestro entorno, pueden variar a lo largo del tiempo, del espacio, de década en década, de país en país. Y también nuestras experiencias pueden cambiar según las circunstancias que pueden producirse. Y esto es interesante ver que esta forma de percibir la realidad y de captarla puede ser diferente de acuerdo a nuestro estado anímico también, de acuerdo a nuestro estado emocional, de acuerdo a nuestras vivencias. Entonces, nuestra percepción no es pura ni limpia en función de que está bastante delicada y vulnerable como para ser distorsionada por el virus de los conceptos ya creados y aprendidos. Es algo que nosotros matizamos de una manera individual toda la información que va a llegar en el contexto sensoperceptual. Todos los días, entonces, tenemos que percatarnos de que nuestra mente está bombardeada por innumerables conceptos, por ideas, por recuerdos, por imaginaciones de experiencias pasadas, por información sensorial del momento, también por las fantasías, los sueños, los ideales, los pensamientos, los temores, una serie de situaciones que están llegando a nosotros de una manera, pues, diremos, problemática y muy intensa. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar en el contexto de una mayor visión de la realidad. Todos los días nosotros, en este mundo actual, con tanta información, pasamos muchas horas hablando, leyendo, aprendiendo, escuchando. Toda esta información crea una proliferación conceptual, según algunos autores, que me parece interesante, y eso puede confundir nuestra mente, tiene nuestra percepción y obtiene la capacidad de la conciencia para construir de manera adecuada la realidad. Y esto es algo que nosotros vivimos. Ahora decimos, no es no tener accesibilidad sobre la información, sino es ahora saber qué es lo que vamos a buscar exactamente, porque toda la información está ahí y es algo que tenemos que controlar porque todo eso nos va llegando y entonces va matizando todo el complejo sistema sensoperceptual. De manera tal que estas reflexiones que hago al finalizar
esta introducción sobre las sensopercepciones y su camino posterior a la psicopatología de la misma, es que a través de la razón del conocimiento seamos capaces de aproximarnos mejor a la realidad, conociendo mejor cómo funciona nuestro aparato psíquico y conociéndonos mejor. Estas reflexiones buscan que nosotros, como individuos, como sociedad, nos vayamos liberando de prejuicios creados, de conceptos anteladamente ya negativamente determinados. Entonces tenemos que desarrollar una capacidad de observar a través de los velos de la ignorancia y esa escasa tolerancia que a veces tenemos nos han obstaculizado para ver, para entender al otro y al mundo en toda su intensidad. Entonces tenemos que entender al otro cuando veamos que está percibiendo de una manera diferente el mismo evento, hay que reconocer que es otra singularidad, es un sujeto que merece mi respeto y mi tolerancia, porque yo debo ver que esa percepción de la realidad está matizada por su propia biografía, su propia experiencia, y sobre esto a mí me hace más digno, más humano el entender. ¿Sí? Y de esta manera entonces podríamos nosotros construir una mejor sociedad. Estas reflexiones las he querido unir en el contexto del inicio de esta clase de sensopercepción y después veremos entonces cómo se pueden dar las alteraciones de la misma a través de problemas en el sistema sensorial y de las sensaciones y problemas a nivel de la integración de toda la información, que es la integración de la percepción y el aprender la realidad a un nivel consciente. Y de esta manera vamos a poder entender cómo una persona ya desde un punto de psicopatología no solo va a tener el matiz de su propia biografía sobre lo que conoce de la realidad, sino también puede crear una realidad. Y a veces creamos una experiencia sensoperceptual que solo está en nuestra mente y no está en el mundo externo, no está por fuera ni delante de nosotros, sino que solamente está en nuestra mente, como las alucinaciones, que es una alteración de las percepciones, una alteración de la percepción. ¿Sí? El sujeto vive, ve, observa, escucha algo que no está en el mundo externo, está solo en su sistema psíquico, en este caso como una anormalidad. De esta manera entonces hemos hecho una reflexión, hemos definido lo que es adecuadamente la sensación, la percepción, hemos entendido lo que es una vivencia, cómo se va integrando a través de varios estímulos, hemos visto que anticipadamente a la visión y a la experiencia unitaria de la mente ha venido esta estructura de gestalt, de división de forma de figura, que va integrando todo al mismo tiempo, y finalmente algunas reflexiones en una situación más formativa, filosófica, sobre lo que es la sensopercepción. Entonces, muy queridos alumnos, estamos invitados para el siguiente jueves para desarrollar ya las patologías que tienen que ver con estas importantes actividades psíquicas, la sensopercepción. Que tengan una muy buena semana y que todo esté bien, estimados alumnos.